Yo, ¿cómo es? No les voy a dar neuroanatomía de nuevo porque, o sea, es muy largo como para dárselo de nuevo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes ya deben saber. Si no saben, pues, resuelvan. ¿Ya? ¿Qué diferencias hay con el niño entre el sistema nervioso del adulto y el sistema nervioso del bebé? Comencemos por que, lógicamente, el sistema nervioso es más inmaduro, ¿no? ¿Verdad? Todo es más inmaduro en el recién nacido y en el niño pequeño. El sistema nervioso es una de las cosas más inmaduras. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso humano se desarrolla mucho más que el sistema nervioso de otras especies. Y por lo tanto, y es así, tanto así, que el sistema nervioso humano no se ha desarrollado, su embriogénesis no ha terminado cuando ya nacemos. ¿Sí? Su desarrollo continúa en los primeros años de vida. ¿Ya? No es como una gacela o una cebra o una jirafa que nace y 10 minutos después está corriendo. El bebé nace y 10 minutos después sigue ahí acostado, ¿verdad? Y 3 meses después sigue ahí acostado y 5 meses después recién así como que medio, ¿no? Y 18 años después sigue ahí, ¿ya? Y a los 24 años todavía depende de los padres. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta que el desarrollo es mucho más lento, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto tiene pues una gran cantidad de consecuencias, ¿no? Comencemos por el cráneo. El cráneo de por sí, cuando recién nace, todavía no ha terminado su osificación, lo cual quiere decir que están abiertas las suturas y que tenemos espacios que son las fontanelas, ¿verdad? Esto tiene ventajas clínicas. ¿Por qué? Porque usted puede palpar la fontanela anterior y directamente percibir cómo está la presión intracraneal, cosa que usted no puede hacer con un niño mayor o un adulto. Usted solo palpando la fontanela ya sabe si la presión está disminuida, normal o aumentada. Porque si usted tiene hipertensión endocraniana, va a estar la fontanela bombada, tensa, dura, y si usted está deshidratado, va a estar la fontanela hundida, ¿verdad? Entonces solo por eso. Además de eso, si hay hipertensión endocraniana, como los huesos no están soldados, va a empezar a expandirse el cráneo y va a haber macrocefalia. La hidrocefalia o cualquier otra cosa que expanda el interior del cráneo nos va a producir macrocefalia, cosa que no va a pasar en un adulto. En un adulto usted puede tener un tumor cerebral, puede tener hidrocefalia, puede tener lo que sea, y el cráneo no se va a expandir, va a hacer signos de cefalea, vómitos, pero no se va a hacer macrocefalia, ¿no es verdad? Otra ventaja que tenemos es que podemos realizar una ecografía a través de la fontanela, porque no se puede hacer ecografía a través del hueso. Usted en un adulto no puede investigar el cerebro con una ecografía, pero en un recién nacido usted sí le puede hacer una ecografía transfontanelar. ¿Sí? Entonces, y eso es una gran ventaja porque no necesitamos en muchos casos exponerlo a radiaciones, ni a la molestia de una resonancia, ni al costo de una tomografía o de una resonancia, ¿verdad? Entonces podemos hacer ecografía transfontanelar. Además de eso, los huesos son más blandos. Como los huesos son más blandos, ¿qué pasa durante los traumatismos? Se deforma más fácilmente el cráneo, lo cual puede afectar al parénquima.
pero es más difícil que el hueso se fracture. ¿Ya? Incluso se puede producir en los niños pequeños la llamada fractura en pelota de ping-pong. El cráneo se hunde como si fuera una pelota, pero no se separan los fragmentos. Es el equivalente de lo que sería una fractura en tallo verde, ¿verdad? O sea, se dobla más que se rompe. ¿Ya? ¿Sí? En pelota de ping-pong, porque se hunde el cráneo, pero no se separa el fragmento, ¿no? Es lo que se llama una fractura en pelota de ping-pong. ¿Ya? Ya, entonces estamos claros, ¿no? Ahora, eso en cuanto a cráneo, ¿no verdad? ¿Sí? Lógicamente, a medida que va creciendo el cerebro, los huesos también van creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los huesos, al crecer, se van separando, ¿no? Al crecer el interior, los huesos se deberían ir separando, las suturas se deberían ir abriendo. Pero como van creciendo, las suturas ni se cierran ni se abren. Entonces, si el crecimiento óseo está retrasado, por ejemplo en un hipotiroidismo, se va a notar que las suturas se van a abrir y las fontanelas van a estar más amplias de lo normal. Si el crecimiento del hueso está acelerado o si el crecimiento del cerebro está retrasado, las suturas... Me mandó a llamar la decana, ya regreso. ¿Qué cosa me Ah, ya sé que me parece. ¿Ah? ¿Ah? Sí, la cosa es si vienen y preguntan por ella, entonces uno dice, la llamó la decana, eso es lo que eso entendí yo, ¿no? ¿Ah? Ella dijo que la llame. Que la llame. Ah, ya, entonces yo la llamo si es que... Ajá, sí. Entonces, a ver, ¿qué pasa si es que el crecimiento del cerebro está retrasado o el crecimiento del cráneo está acelerado? Pues que se va a soldar antes de tiempo. Y cuando se suelda antes de tiempo ya no es posible que se siga expandiendo. Entonces ahí se produce lo que llamamos la craneosinostosis, ¿verdad? ¿Sí? El problema en una craneosinostosis es que como ya no puede crecer en ese sentido, empieza a crecer en otros sentidos y se deforma el cráneo, ¿no verdad? ¿Sí? Bueno, pero esa es la consecuencia de la inmadurez ósea. La siguiente cubierta son las meninges, ¿no verdad? La barrera hematoencefálica también es inmadura cuando recién se nace, lo cual quiere decir que permite, no funciona tan bien como barrera, permite pasar cosas que normalmente no deberían pasar. Entonces eso tiene ventajas y desventajas. Una ventaja terapéutica es, por ejemplo, si usted quiere usar un medicamento que normalmente no atraviese la barrera hematoencefálica, un antibiótico, alguna cosa, a lo mejor aquí sí le va a atravesar. Pero tiene la desventaja que pueden entrar tóxicos al sistema nervioso. Y uno de los principales es la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es tóxica para el sistema nervioso. Pero si un adulto tiene elevada la bilirrubina indirecta, no le pasa nada, porque la barrera hematoencefálica no la deja entrar. Pero si un recién nacido tiene excesivamente elevada la bilirrubina indirecta, ¿qué va a pasar? Que esa bilirrubina se va a meter al cerebro y va a impregnar el cerebro, sobre todo los núcleos basales. Va a impregnar los núcleos basales del cerebro, ¿no? El putamen, el globo pálido, el núcleo caudal, etc. ¿Ya? Que son núcleos que intervienen en la motilidad, ¿no verdad? En la coordinación de movimientos, en el tono muscular, etc.
No son los únicos afectados. La bilirrubina indirecta puede impregnar todo el cerebro, pero la afectación es más en los núcleos basales. Entonces, cuando esto se produce, eso se conoce como kernícteros. Kern es núcleo en alemán, ¿no? Y icteros es lo que también le podemos llamar ictericia nuclear, ¿no? Ictericia nuclear o kernícteros. Y también se lo conoce como encefalopatía bilirrubínica. No hepática, encefalopatía bilirrubínica. Encefalopatía por bilirrubina. ¿Sí? Encefalopatía bilirrubínica. El problema con esta encefalopatía es que es irreversible. La impregnación no tiene tratamiento. Produce un cuadro que deja secuelas de por vida. Entonces, estas secuelas de por vida pueden afectar los movimientos, pueden afectar el tono muscular, pueden producir trastornos de hiperextensión, de temblores, de incoordinación, pero además de eso puede producir una encefalopatía global y es muy frecuente que produzca retraso psicomotor, retraso mental. ¿Sí? ¿Ya? Por eso es tan temida la encefalopatía bilirrubínica, el kernícteros. ¿Sí? Cuando se eleva la bilirrubina indirecta, y es porque es muy frecuente que se eleve la bilirrubina indirecta en un neonato, porque también está inmaduro el hígado. Entonces, como el hígado está inmaduro, no hay suficiente glucoroniltraferasa, no se conjuga la bilirrubina, se eleva la indirecta. De hecho, existe lo que llamamos la ictericia fisiológica del recién nacido. El problema es cuando sube demasiado. ¿Y cuánto es demasiado? Eso es difícil de decir porque no es igual en todos los niños. Porque depende de la edad del bebé, porque según eso está más madura o menos madura la barrera hematoencefálica. Y depende, y por supuesto, mucho más inmaduros en los prematuros, ¿no, verdad? Mientras más prematuros, más inmadurez. Y depende también de los cuadros concomitantes, porque el sistema nervioso no solamente lo afecta la bilirrubina, sino que lo afecta la hipoxia, lo afecta la acidosis, lo afecta los trastornos electrolíticos, lo afecta la deshidratación, y el neonato está expuesto a muchas de esas cosas, ¿no, verdad? Es frecuente que el neonato tenga, por ejemplo, asfixia al momento de nacer, que después de nacer tenga taquimia transitoria o tenga dificultad respiratoria por aspiración de lo que es de líquido amniótico o por membrana hialina o por lo que sea, ¿no, verdad? Que se deshidrate porque hay un recambio muy rápido y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar terapéutica, que eso no les toca ahorita, van a estudiar que eso se puede tratar con fototerapia, con exsanguinotransfusión y a veces con algunos medicamentos. Pero el caso es que usted tiene que consultar tablas para ver hasta con qué nivel hacemos fototerapia, con qué nivel de bilirrubina hacemos exsanguinotransfusión, porque es diferente según los distintos factores, la edad gestacional, la edad actual, la presencia de patologías asociadas, etc. ¿No? ¿Ya? Porque ha habido pacientes que hacen kernícteros con niveles muy bajos de bilirrubina, y hay pacientes que llegan a tener, qué sé yo, 30 de bilirrubina y todavía no han hecho encefalopatía. ¿Ya? Entonces no podemos decir con tanto ya hay que hacerle exsanguinotransfusión o algo así. ¿Ya? No podemos determinar solamente un nivel para decir con este nivel ya hay que tomar tal medida terapéutica. Bueno, pero esa es una de las consecuencias de la barrera hematoencefálica inmadura. Ahora, las neuronas también están inmaduras. ¿Sí? ¿Sí? Las neuronas también están inmaduras, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca, por ejemplo, no se ha terminado de mielinizar al nacer. Muchas vías no están mielinizadas al nacer.
Eso tienen que tomarlo en cuenta, por ejemplo, si hacen ustedes un estudio de resonancia magnética en un neonato, si ustedes quieren interpretarlo como si fuera un adulto, van a decir este tiene una enfermedad desmielinizante. Pues van a encontrar muchas zonas no mielinizadas, pero eso es propio de la edad, o sea, tiene que saberlo interpretar de acuerdo a la edad. Además de eso, de todas las vías que se mielinizan, pues una de las más importantes es la vía piramidal. La vía piramidal se termina de mielinizar más o menos a los 2 años. Y por lo tanto, recién finalizando el primer año tenemos una vía más o menos funcional, porque a medida que se va mielinizando se va acelerando su transmisión de impulso nervioso. Antes de eso la vía es demasiado lenta, o sea, no es que no tiene vía piramidal, tiene una vía piramidal, pero funciona tan lento que es como que no sirviera, ¿sí? No llegan a tiempo los impulsos para producir el movimiento necesario, ¿ya? ¿Sí? Porque acuérdense que cuando nosotros tenemos vía, digamos, una respuesta del sistema nervioso, el sistema nervioso no da una sola respuesta, ¿ya? Ante un estímulo, llega un estímulo, el sistema nervioso debe dar respuesta, pero no da una sola respuesta, da múltiples respuestas, ¿sí? Imagínense usted que yo voy caminando y tropiezo una plancha caliente. ¿Cuál es mi respuesta? Tengo el reflejo de quitar la mano, pero no es que yo voy por la sala de mi casa, tropiezo una plancha caliente, quito la mano y ahí sigo caminando sin problema, ¿verdad? No es eso lo único que hago. ¿Qué más hago? Para empezar, dirijo la mirada hacia acá. Para seguir, grito o digo ay o digo algo, ¿no, verdad? Y luego de eso empiezo a insultar a la gente y dice, ¿quién dejó la plancha aquí? ¿Ya? Y después de eso empiezo a empezar a ver, no, pero ¿por qué la dejaste aquí? No, es que eso no puede volver a pasar, tenemos que hacer esto, ¿sí o no? Entonces, miren ustedes, la médula espinal dio una respuesta, pero no fue la única respuesta, también los ojos, entonces el tallo encefálico dio otra respuesta. Y también la vía fue hasta el cerebro, y el cerebro dio otra respuesta, y así, ¿verdad? Entonces, ante un solo estímulo, se produjeron múltiples respuestas. ¿Qué significa esto? Significa que estas respuestas pueden ser coordinadas entre sí. A veces la respuesta del cerebro es inhibir alguna de las respuestas de abajo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Una niña va caminando, se pone los tacos de la mamá porque quiere jugar a ser grande y se cae. Y se cae y empieza a llorar y patalea y grita pero cuando ya es una modelo de pasarela, se cae y se levanta como si nada, sí, ¿verdad? Le puede estar doliendo el alma, pero ella, regia, no pasó nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Que la respuesta de acá inhibió a la respuesta original, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No? Cuando usted le hace esto, parpadea, pero cuando le hago ya varias veces, él dice no,
¿Verdad? ¿Sí? Miren cómo se pueden inhibir reflejos. ¿Ya? Pero para inhibir reflejos, la respuesta del cerebro tiene que llegar antes de que ya se haya mandado la orden del reflejo. ¿Verdad? Si la vía no está mielinizada, no es posible inhibir el reflejo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el bebé tiene reflejos que el niño mayor no tiene. Porque el bebé no puede inhibir una serie de reflejos medulares, porque sus vías no están mielinizadas todavía. ¿Ya? Entonces hay una serie de reflejos que se llaman reflejos atávicos o reflejos primitivos. ¿Sí? Atávicos. Atávico significa antiguo, primitivo. ¿Sí? Es como decir arcaico. Reflejos atávicos o los reflejos primitivos. Esos reflejos son reflejos que tienen los bebés, pero que deben desaparecer conforme se van mielinizando las vías. ¿Ya? Uno de esos es el reflejo de Babinski, por ejemplo. ¿Sí? El reflejo de Babinski es normal en un bebé, es normal en un niño de meses. Pero si usted encuentra el reflejo de Babinski en un niño de 3 años, o si lo encuentra en un adulto, usted sabe que eso no es normal, porque a esa edad ya tiene que estar la vía piramidal mielinizada. Si usted lo encuentra en un adulto, usted ya no le dice tiene reflejo de Babinski, usted dice signo de Babinski, ¿ya? Porque ya es signo de que hay una patología, que está lesionada la vía piramidal. ¿Sí? Pero en el recién nacido usted no le llama signo de Babinski porque no es signo de ninguna enfermedad, es un reflejo normal de él. Le llama solo reflejo de Babinski. ¿Está claro? Ya. Como les decía, la vía piramidal se termina de mielinizar a los 2 años. Entonces normalmente antes de eso ya desaparece, pero teóricamente podría encontrarlo hasta los 2 años, ¿no? ¿Sí? Miren, una de las consecuencias de que la vía piramidal no esté mielinizada es precisamente la incapacidad del bebé para caminar, porque no tiene la coordinación nerviosa suficiente como para caminar sin caerse. No es solamente que le falte fuerza, tiene fuerza, puede tener fuerza, pero no puede coordinar los movimientos porque la vía piramidal todavía no llega a tiempo. Cuando llega la orden, él ya se cayó. ¿Sí? No se coordina. Al principio ni siquiera puede sostener la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra consecuencia es la falta de continencia, o sea, no puede haber control de los esfínteres en un niño, ¿no? Entonces, normalmente, más o menos al año de edad empiezan a tener ambas cosas, la capacidad de caminar y la capacidad de contener esfínteres. ¿Sí? No es posible, entonces, exigirle a un niño que camine antes, por mucho entrenamiento que usted le haga, por mucho andador que le ponga, ¿ya? No va a hacer que la vía piramidal se mielinice más rápido. ¿Sí? Por mucha estimulación temprana que le haga, no va a lograr que contenga esfínteres más pronto. ¿Sí? ¿Ya? Y usted tiene que ir viendo cómo las cosas se van sucediendo en su tiempo. O sea, primero sostiene la cabeza, luego puede sentarse, luego puede pararse y luego puede caminar. ¿No? ¿Ya? ¿Estamos claros? Tengo un bebé que caminó a los 9 meses, ¿no? Claro, por eso les digo, el año de edad es un aproximado. Puede ser unos meses antes o unos meses después. Porque ya les digo, la mielinización termina a los 2 años. Pero eso
Cuando sea lo suficiente como para que eso le permita caminar, eso varía entre un y otro y es normal. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Pero el reflejo de Babinski no es el único reflejo atávico. Entonces ustedes van a estudiar el reflejo de búsqueda y de succión, por ejemplo. ¿Ya? O sea, el reflejo de búsqueda y de succión ya lo conocen. ¿Sí? Es un reflejo atávico, porque ese reflejo después desaparece. No es que ustedes le ponen el dedo y ¿ya? ¿Sí? El reflejo de prensión, por ejemplo, ¿ya? Si al bebé usted le pone el dedo aquí en la mano, el bebé automáticamente agarra, ¿no? Si usted hace esto con un adulto, él puede agarrar o no, porque eso ya no tenemos una respuesta refleja, sino una respuesta voluntaria. O sea, el reflejo es reemplazado por una respuesta voluntaria. Él decide si agarra o no agarra. Ya no es simplemente el reflejo que agarra. ¿Sí me explico? Y así tenemos toda una serie de reflejos que lo van a estudiar, que se llaman reflejos atávicos. Son resultados de la falta de mielinización. Y por lo tanto, si usted encuentra alguno de estos reflejos luego de la edad en que deberían desaparecer, usted puede decir, pues está mal el sistema nervioso, está retrasándose la mielinización, está ahí algún problema, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, no? ¿Ya? Usted dice hay un retraso psicomotor. ¿Sí? En cuanto a la falta de contingencia, ¿cuál es la aproximada? Por eso te digo, más o menos el año de edad. La contingencia. Ajá. Sí, es como más o menos la edad de andar. Puede variar, pero el promedio más o menos la edad. Una pregunta, esta mielinización y las variaciones individuales que hay de un bebé a otro, entonces, ¿esto infiere solamente en la velocidad de conducción para esta parte motora o tiene algo que ver con el coeficiente intelectual, por ejemplo? O sea, en esta edad no haces prueba de coeficiente intelectual, entonces no puedes decir lo que tiene que ver con el desarrollo psíquico, sí. Pero ahí no puedes decir se reduce el coeficiente intelectual, lo que puedes decir es que si hay un problema hay un retraso psicomotor, ¿no? Ya no podemos decir porque el coeficiente intelectual es un examen propio. O sea, pero por ejemplo, si el niño caminó a los 3 años, puedo deducir que hay un problema de la mielinización. Esto Puede necesariamente se deducir que hay un problema. Claro, es que si tú tienes un problema de la mielinización, tú tienes que ver cuál fue la causa. Una causa probable es que haya habido, por ejemplo, encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces tú sabes que no solamente va a tener problema de la mielinización, sino que también va a tener retraso mental. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces, estábamos hablando de la inmadurez de las neuronas, ¿no? ¿Verdad? En este caso es la mielinización en la sustancia blanca. Pero también tenemos retrasos de la maduración, digamos, falta de maduración, no retraso, sino que hay todavía, el recién nacido está todavía inmaduro, muchos centros nerviosos, muchas neuronas. Las neuronas en general están inmaduras, por ese motivo son más lábiles. Eso significa que se pueden afectar con más facilidad ante diferentes agentes. Por ejemplo, un niño pequeño puede tener convulsiones solamente porque le dio fiebre. Un adulto usted no espera que solo por la fiebre convulsione. Pero no solamente, no espera que se desmaye nada más porque le haga una pregunta. Pero no solamente eso. Usted, el niño pequeño, durante un episodio febril, por ejemplo, o no solo por fiebre, por una gran deshidratación, por un trastorno electrolítico, por una acidosis, por algún problema, puede tener convulsiones, pero también puede tener alucinaciones, puede tener delirios. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, puede empezar a fallar el funcionamiento cerebral por causas que normalmente no la producirían en un adulto, ¿no? ¿Ya?
o con más facilidad que lo que se produciría en un adulto. Además de eso, están inmaduros algunos centros. Por ejemplo, el centro de la respiración está inmaduro en los prematuros. Eso hace que puedan, muchas veces los prematuros o los recién nacidos, como dice la gente, se olvidó de respirar. ¿Ya? Hacer lo que se llama apnea. ¿Sí? La apnea del recién nacido, la apnea del prematuro, por inmadurez de esos centros. ¿Sí? Etimológicamente, apnea significa sin respiración, ¿no? ¿Llega? Sin aire, sin viento. Entonces, ¿qué? Pero la definición en los neonatos implica que el neonato ha dejado de respirar por más de 20 segundos, porque es normal, por esa misma inmadurez, que los neonatos a veces dejen de respirar unos segundos. ¿Ya? Entonces, usted puede tener pausas respiratorias de 10 segundos en un neonato y no se va a alarmar por eso, pero más de 20 ya usted lo considera apnea. Y además de eso, si es que durante la pausa presenta bradicardia, también se le considera apnea. ¿Ya? O sea, más de 20 segundos o que provoca bradicardia, o ambas. Hay también un parámetro que se necesitaba cianosis. No sé si actualmente no lo consideran como parámetro, pero evidentemente si presenta cianosis ya estamos probablemente de una apnea, ¿no? Estamos claros, ¿no? Entonces, esa es la definición, por lo menos actual. Entonces, miren ustedes, cuando tenemos inmadurez del centro respiratorio, entonces tenemos esa posibilidad de que el niño simplemente deje de respirar y se muera. Por eso es que hay que tener cuidado con los prematuros. Mientras más prematuro, más inmadurez, ¿no? ¿Ya? Lo mismo en los prematuros, mientras más prematuros puede ser que otros centros también estén inmaduros, por ejemplo el centro de la termorregulación, ¿no? El neonato típicamente no puede hacer escalofríos, y como no puede hacer escalofríos es mucho más fácil que se enfríe, porque no puede regular la temperatura con ese método, ¿verdad? Entonces, si hace demasiado frío, él no puede, como nosotros, hacer escalofrío y contrarrestar con eso. ¿Ya? Entonces, por eso es que son más proclives a la hipotermia. ¿Sí? ¿Ya? Pero una ventaja de que las neuronas sean todavía bebés neuronas es la mayor plasticidad neuronal. ¿Sí? Efectivamente, usted tiene un paciente que iba a ser diestro, se lesiona el hemisferio izquierdo y se hace zurdo. Así. Usted le produce lo mismo en un adulto y no, ya no pudo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué significa plasticidad neuronal? Significa que el cerebro es más versátil, se adapta con más facilidad. Es decir, usted en el adulto usted estudia el cerebro y usted dice, bueno, aquí tenemos, esta es la zona motora, esta es la zona sensitiva, esta es la zona visual, esta es la zona auditiva, esta es la zona olfatoria, etcétera, ¿la verdad? Ya usted lo tiene ahí bien repartidito en el mapa, ¿no? Esto es para la mano, esto es para el hombro, esto es para el pie, ¿sí? Todo repartido. Lógicamente, en un adulto usted dice, entonces, si se lesiona aquí, va a producirse tal cosa, ¿verdad? Pero en el bebé
se lesiona aquí y el cerebro dice, bueno, entonces lo que funcionaba aquí vamos a ponerlo acá, el centro aquí vamos a ponerlo acá, el centro aquí, entonces las neuronas con las que quedan reorganizamos para que la función se conserve. Eso es lo que se llama plasticidad neuronal. Lógicamente que si usted tiene una lesión en que mata un montón de neuronas y le quedan lógicamente que ahí ya no va a poder decir, a ver, tú chuya neurona encárgate de toda la motricidad y tú chuya neurona encárgate de toda la visión y tú, no, ahí ya no va a poder, ¿no? ¿Ya? Entonces mientras más neuronas va a ser más difícil la adaptación, pero puede llegar a ser fabulosa esa adaptación hasta el punto de sorprender a los médicos, ¿sí? No, esta es una cosa que quiero que entiendan, no hagan pronóstico en sistema nervioso y mucho menos en niños pequeños, ¿sí? No es tan fácil decir va a quedar con retraso mental, va a quedar ciego, va a quedar sordo, ¿sí? No es tan sencillo porque hay tanta plasticidad neuronal, mientras más pequeño más cierto es, que usted podría quedar muy mal, ¿no? O llevar a decisiones inadecuadas por, ¿no? O hacer desesperar por gusto a la gente por último, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que usted no sabe cómo se va a reorganizar, ¿ya? Yo les contaba la otra vez que un paciente, un bebé de 5 meses, llegó una bala perdida por aquí, le cayó de aquí y se alojó en el hueso occipital acá. Y ustedes saben que la bala no es que deja un tunelcito chiquitito, pues, ¿no? La bala hace una onda expansiva, prácticamente le destrozó el cerebro, le licuó toda la parte del cerebro. Entonces imagínense ustedes ese bebé, la gente, digamos, todos los médicos estábamos entre, ¿será que vive con graves secuelas o que muere? Esas eran nuestras posibilidades, ¿no? ¿Ya? Como estaba tan grave, algunos hasta como que será que vale la pena salvarlo porque va a quedar quién sabe qué calidad de vida. Bueno, resulta que no murió, pero no solo que no murió, ese niño fue después a la escuela, ¿ya? Quedó como que nada le hubiera pasado. Nadie sabe cómo hizo el cerebro, pero con las neuronas que le quedaron se reorganizó. Resolvieron. ¿Sí? Y si ustedes ven, históricamente ha habido casos, por ejemplo, de personas que los encuentran en la universidad brillante y le hacen una tomografía o una resonancia por cualquier otra cosa y le encuentran una hidrocefalia severa, una corteza cerebral de este tamaño, y usted se queda así como que, ¿y entonces cómo lo logró? ¿Ya? Por eso les digo, no hagan, no crean que pueden predecir el futuro así nada más, ¿ya? ¿Sí? Mucho menos el sistema nervioso. Todavía falta mucho por conocer de cómo funciona el cuerpo para poder decir eso. ¿Sí? Doctor, ¿y hasta qué edad se da la neuroplasticidad? Es que no es hasta una edad determinada. La neuroplasticidad va disminuyendo durante toda la vida, ¿sí? Por eso es que el anciano tiene mucha menos capacidad de aprender cosas nuevas, ¿ya? Y mientras más anciano, más es. ¿Pero por qué? Porque el paciente, digamos la persona, tiene
o sea, ¿cómo es el proceso de aprendizaje? El proceso normal de aprendizaje. Imagínense que usted está aprendiendo a tocar guitarra, a tocar piano, o está aprendiendo kung fu, o está aprendiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Repetir y repetir y repetir. ¿No, verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que hace el cerebro cuando usted tiene usted un estímulo y tiene que dar una respuesta? Pero ¿cómo es que da ese estímulo? Este estímulo le llega a una neurona. Y esta neurona tiene la posibilidad de decidir hacer esto o decidir hacer esto otro. ¿No, verdad? Esta otra neurona tiene la posibilidad de decidir hacer esto o decidir hacer esto otro. Y así, ¿no, verdad? Cada neurona tiene la posibilidad de hacer diferentes cosas, ¿no? ¿Ya? Pero cuando usted repite siempre la misma acción y da finalmente la misma respuesta siempre, ¿qué es lo que hace su sistema nervioso? Su sistema nervioso dice, si siempre voy a tomar la misma decisión, entonces yo elimino esta sinapsis que nunca utilizo. Porque las neuronas pueden desconectarse, o sea, las neuronas tienen la capacidad de retraer sus prolongaciones y desconectar una sinapsis. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que como ya no tenemos esto, ¿sí? Ya no tenemos esta posibilidad. Entonces la respuesta es mucho más rápida, ya no hace falta pensar. Ya este es el único camino posible, ¿no, verdad? ¿Sí? Entonces, la primera vez que usted hace algo se le hace difícil. La segunda vez menos difícil y así. Después de que lo ha hecho 10 veces ya se le hace fácil hacerlo. Después que lo ha hecho 100 veces ya es un hábito. Después que lo ha hecho 1000 veces ya no lo piensa, ya solamente actúa. Después que lo hace 10.000 veces ya le sale como reflejo. ¿Verdad? Yo tenía un amigo que había estudiado artes marciales y tú no podías ponerle la mano aquí porque ya de una lo proyectaba ya porque sí, ya como él decía, me convirtieron en una máquina asesina. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya tantas veces hizo lo mismo que ya el sistema nervioso decidió hacer esto. Decidió hacer esto. En vez de hacer esto, desconectó esta e hizo esto. Y desconectó todo lo demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que me ahorré mucho tiempo. Lo que era una actividad voluntaria la convertí en un reflejo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Siempre es posible voluntariamente decir, bueno, ahora voy a hacer esto, pero mientras más repites una cosa, más difícil se te hace, ¿no? Al principio se te hizo difícil hacer eso, ahora se te hace difícil no hacerlo. ¿Sí? A medida que vas repitiendo, se va haciendo una costumbre, se va haciendo un hábito y termina haciéndose prácticamente un reflejo condicionado, ¿no, verdad? ¿No? Fíjense que Pavlov demostró que hasta las cosas involuntarias pueden hacerse reflejo condicionado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que va avanzando la edad y la gente va aprendiendo, va quitando conexiones, va quitando sinapsis, porque decidió que esta es la manera correcta de hacerlo. Y entonces, para no perder tiempo, se desconectan un poco de sinapsis. Entonces, mientras más anciano, menos posibilidades sinápticas hay. Y entonces el anciano es muy bueno para responder en las situaciones que conoce. Usted le dice, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues hay que hacer esto, ¿no? Suponiendo que no está en demencia todavía, pues no. ¿Ya? Pero sabe exactamente lo que va a hacer. ¿Ya? Usted le pregunta a un niño, ¿qué hacemos?
¿Ya? Pero, si usted lo pone en un ambiente nuevo, ya no sabe qué hacer, pues no aprende nada nuevo. El anciano, usted no lo puede ni sacar de la casa para llevarlo a vivir a otro lado, porque ya parece le trastorna el mundo, así. ¿No es verdad? ¿Sí? ¿Ya? En cambio el niño aprende rapidito, se adapta rapidito, así usted lo... ¿Sí? ¿Ya? Así mismo olvida rapidito. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué? La capacidad de ir aprendiendo rápido va disminuyendo con la edad, siempre si es que uno no voluntariamente no la ejercita, ¿no? La capacidad va disminuyendo con la edad, si es que uno no la ejercita en algo, ¿no? Entonces uno cada vez, imagínense, ustedes dejan de estudiar 2 años, dejan de estudiar una semana y ya, sí, ya así como que sienten como que les baja el coeficiente intelectual, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Ya? La capacidad de olvidar, eso sí la conservan. Vamos a estudiar en Navidad, fin de año. ¿Ya? Por eso tienen que estudiar en Navidad y fin de año, porque si no cuando regresan ya han perdido todo. ¿Sí me explico? ¿Ya? No, de 2023 se queda en 2023. ¿Ya? Está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Miren que incluso en el anciano es muy diferente la capacidad mental para aprender de un anciano que de otro anciano de la misma edad, porque el que está siempre activo versus el que dejó de estudiar cuando salió de la secundaria y no estudió nunca más en la vida, se vuelve muy distinta, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces esos son básicamente las principales diferencias entre el sistema nervioso del niño con el sistema nervioso del adulto, ¿no? ¿Verdad? Lógicamente esto tiene sus consecuencias clínicas, ¿sí? Entonces, para la próxima clase van a estudiar muy bien el documento que le he puesto ahí sobre el sistema nervioso, pero ese documento tiene un montón de enlaces a videos, ¿ya? Que van a ver, ¿ya? No me importa si los videos están en inglés, en francés, en portugués o en chino, los van a ver. ¿Sí? ¿Sí? Porque lo que quiero es que los vean, porque necesitan ver, los que se pueden entender son para entender, pero si hay alguno que está en otro idioma es porque es algo que necesitan ver. Lamentablemente no siempre hay buenos videos en español, entonces tienen que poner a buscar porque ahí les tengo los videos para que puedan ver cómo son los reflejos, por ejemplo, ¿ya? Porque no es lo mismo que le describan cómo es el reflejo a ver cómo es el reflejo, ¿ya? ¿Sí? Y lo mismo con alguna otra patología. Entonces, por favor, no vayan a creer que solo van a leer 2 paginitas, tienen que verse todos esos videos que están ahí. ¿Ya? Todos los videos en el Moodle también hay videos, entonces, ¿ya? O referencias. Entonces, por favor, estudien todo eso para la próxima clase. ¿Para cuándo es la lección de urinaria? El martes. Ya, entonces